Quiero ante todo presentarlas. Mariana es una historietista que creo que es muy importante para la comunidad de acá. Estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Antioquia y hace parte de una productora que se llama Rara. Me pide que cuente que su última producción ya se encuentra en postproducción. Publicó una novela gráfica con la editorial Robot hace unos 2 o 3 años. Y Paola creo que no tiene presentación porque, bueno, para empezar lean sus libros y ahí está toda la presentación que requiere. Y le quiero agradecer muchísimo a ellas dos, a Mariana por estar acá, por acceder a moderar esta conversación, y a Paola por venir a participar en el festival, por conversar acá con nosotros, pero también por ser una fuente de inspiración constante en el dibujo, ahora en la animación, en la narración de historias, y particularmente yo como lector, como para ayudarme a encontrar buena parte de mi camino en las lecturas que quiero en la vida. También le quiero agradecer al Confama, nuestro gran patrocinador, al Exploratorio por prestarnos este espacio y por ser cómplice una vez más de nuestros proyectos. Ex Libris, la librería oficial, por estar acá vendiendo los libros de Paola, y finalmente a todos ustedes por venir acá. Muchas gracias y les doy la palabra a las dos autoras. Esto está haciendo... ¿Sí? No, sí. Hay que tenerlo como a una distancia adecuada. Buenas noches, gracias por venir. Súbelo, súbelo. Yo creo que si lo subes así. Acá. Ahora. Hola. Ahora sí. Ya. Muy bien. Yo creo que debería hablar porque yo te voy a moderar esa charla, entonces te voy a ahorrar esto de empezar. Eh, bueno, gracias por venir a todos, a pesar de la lluvia, que es como una lluvia, pues tremenda lluvia, no es una lluviecita, entonces gracias a todos por estar acá. Y yo quería proponer en esta, pues le estaba hablando ahora con Paola, que si alguno tiene alguna pregunta en medio del conversatorio, que alce la mano, que hable desde ahí duro, miramos cómo nos escuchamos, pues si se da, que es más bacano que esa dinámica a que nosotras estemos acá hablando, ella y yo nomás. Pues, o sea, que el que quiera, si tiene alguna pregunta o alguna cosa, algo que le quiera preguntar a Power, entonces de una. Ya, ¿vos querés decir algo antes de que empecemos la conversación? No. No. Bueno, eh, yo no estaba tan atenta cuando nos presentaron, pero entonces me imagino que ya todos saben pues que Paola acaba de, digamos, de lanzar la película de Virus Tropical. Todavía no ha sido estrenada, pero va a ser estrenada pronto. Entonces, bueno, y no sé si todos conocen, yo supongo que todos los que están acá están un poco enterados pues del trabajo de Paola y la han leído. Entonces, hablemos, conversemos. Yo también, ya te había dicho que probablemente te haga algunas preguntas que siempre te hacen en las charlas, que has dado 50.000 charlas en la vida, yo creo, pero pues bueno, son como preguntas de rigor, y porque igual creo que el público se ha ido renovando, como que hay una gente que te ha leído desde siempre, gente que está más vieja, como yo, y gente que igual, un público nuevo, que afortunadamente está apareciendo, como gente que nunca se había acercado al cómic, y debe ser gente que también, pues, que no conoce algunas cosas tuyas. Yo como para empezar, de una manera muy clásica, quería preguntarte acerca de cuando vos viviste acá en Medellín, pues cuando estudiabas artes plásticas, porque estudiaste artes plásticas en la Nacional acá. No, en Bellas Artes, no en la Nacional. No fue en la Nacional, ¿dónde? Ah, en Bellas Artes. En Bellas Artes. Bueno, en Bellas Artes. Como, sí, como que hablemos un poco de ese momento y qué pasó que decidiste como, sí, enfocar tu obra en el lenguaje del cómic, que creo que no es algo que se vea en la universidad, pues no sé si lo viste en la universidad
o qué, pero creo que no es algo que está en los pensums de las universidades en artes acá. ¿Cómo llegó eso? ¿Cómo era esa época? Bueno, sí, me vine a estudiar artes plásticas a Medellín. Mi sueño era estudiar en la Nacional y no pasé. Tampoco pasé en la de Antioquia. Perdón por revivir eso. ¿Cómo? Yo dije que estudiaste en la Nacional. Sí, no pasa nada. Y luego tampoco pasé en la de Antioquia. Como que había un recorte de yo no sé cuántas personas, digamos, no sé, 30, y yo era la número 31. Ay. No, fue como… Bueno, entré a Bellas Artes y en esa época era muy mal visto Bellas Artes porque era como old school, gente que pinta y dibuja y trabaja con modelo y hace bodegones y que no hace como arte conceptual y videoinstalación y performance. Y yo quería ser como un artista conceptual. Y el primer año en Bellas Artes, pues yo pensé, voy a hacer un año en Bellas Artes y luego me paso a la Nacional o a la de Antioquia. Y me di cuenta que realmente a mí lo que más me gustaba era el oficio y que yo quería ser pintora y quería ser dibujante, quería aprender las técnicas y quería trabajar con modelo, quería aprender a hacer cerámica, escultura, quería aprender a hacer mis propios óleos. Así que desistí porque también fui asistente en la Nacional al mismo tiempo y me di cuenta que efectivamente me quería quedar en Bellas Artes. Y también en ese momento había unos profesores muy increíbles que gracias a ellos yo creo que también me dedico al dibujo. Uno de ellos es Óscar Jaramillo, que siempre era como una persona que me dijo que yo no tenía que parar de dibujar, que el dibujo era un oficio y que me iba a salvar la vida económicamente el dibujar. Así que yo, muy obediente, siempre le hice caso a Óscar Jaramillo todo lo que me dijo. Y mi trabajo siempre estuvo enmarcado en la autobiografía, en la narración, en la cotidianidad, mucho dibujo. Realmente yo dibujaba con pintura, pero yo siempre dibujé, lo mío siempre tuvo como una fuerza en lo gráfico más que en lo pictórico y plástico. Y al graduarme de la universidad, en la tesis de grado, me acuerdo un 31 de diciembre con mi amigo Julián Urrego, que es de Taller 7, que era mi compañero en Bellas Artes. Yo estaba como mal emocionalmente, no tenía muchos amigos acá en Medellín, como que sentía que no conectaba mucho con la gente. Y al mismo tiempo quería hacer mi tesis de grado y no sabía muy bien qué hacer porque siempre mis profesores me decían que tenía que hablar de lo político y que mi trabajo hablaba de mí y que eso no era importante para nadie y que solamente me importaba a mí. Y entonces ese 31 me acuerdo haberle dicho, Julián, ya sé, tengo una idea, ya sé qué voy a hacer el próximo año. Voy a matar 2 pájaros de un tiro. Quiero conocer amigos y quiero hacer mi tesis, así que voy a hacer una pintura por día. Voy a invitar a una persona a mi casa cada día desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y yo creo que a partir de ahí empezó esta cosa de la viñeta, del recuadro, de la narración, del diálogo. Y yo creo que poco a poco fui entrando como en esas ideas, ¿no? De largo aliento, de pensar, de pronto una pintura no me gustaba tanto, pero el conjunto de toda una idea me parecía como que por ahí podía ser un buen camino. Cuando me gradué de Artes Plásticas, me gané una residencia en Francia y me fui a vivir a París durante 2 años. Y en esos 2 años consumí muchas historietas. Lo que más hacía era dibujar, como tenía siempre una libreta donde dibujaba lo que veía, escribía las palabras que no entendía, copiaba todo lo que estaba alrededor y al mismo tiempo siempre estaba leyendo historietas porque era la manera más fácil también de aprender francés. Y me encontré con Julie Doucet y con un montón de autores que trabajaban la autobiografía y que me pareció como súper claro que eso era lo que yo quería hacer. Me parecía que uno podía contar una historia y que podía llegar más claramente que una pintura, como que había como un diálogo más con otras personas
que este mundo tan reducido que es el mundo del arte. Igual a mí me interesa incrustar este mundo de la historieta en el mundo del arte. No sé si algún día lo voy a lograr, pero me gusta esta cosa de experimentar con la historieta y también verla como proyecto artístico. Pero bueno, estoy en eso, experimentando. Bueno, igual yo creo que por ahí, pues como que todavía está la impronta, por lo menos pictórica, en tus obras, pues como que es algo que está. Yo te he escuchado decir varias veces, no sé si eso todavía te pasa, y es como que no eras muy bien vista en el mundo pues del arte, y tampoco del todo bien vista en el mundo de las historietas. Yo creo que ya estás consolidada, te has consolidado como una historietista muy importante, diría pues como de las más importantes en Colombia, entre hombres y mujeres. Pero no sé cómo te ven en el mundo del arte. Igual el año pasado, en el 2017, bueno, Paola tiene un colectivo que se llama Chicks on Comics, que es un colectivo de personas que, bueno, hacen un diálogo, justamente, hacen diálogos, son varios autores de historieta, autores y autoras, no sé, autores, whatever. Y tienen conversaciones acerca de un tema en una plataforma en internet. Y entonces cada tanto una dice una cosa y cada tanto otra de las historietistas le responde y tienen ahí un diálogo y han organizado varios eventos. El año pasado hicieron un evento en Proa, que es un espacio de arte contemporáneo, entonces pensaría yo que ya, pues como que ya sí hay más o menos una incursión en ese mundo del arte. Pero ¿cómo te has sentido en Colombia específicamente dentro de ese nicho de historietistas? ¿Cómo ves como tu posición y no sé, sí, la posición de las mujeres, para ponernos ahora un poco en el tema del feminismo? Bueno, sí, como hay algo que siempre encaro, que es el ser extranjera o inmigrante, y en todo sentido, ¿no? Como un sentido vital, donde siempre soy de otra parte, en cualquier lugar donde esté, nunca soy de ahí. Y en el arte también, y en la historieta también, como que para el mundo del arte soy ilustradora o historietista, y para los historietistas mi trabajo es muy artístico, y para los ilustradores yo soy historietista, nunca entro. Y yo sufría antes mucho por eso, como que yo quería pertenecer al mundo del arte o al mundo de la historieta, y con el tiempo lo que he encontrado es como un lugar mucho más abierto, esta cosa de estar en el limbo y no ser nada, como yo hago lo que me dé la gana y puedo transitar los lugares que me den ganas de transitar dependiendo de los proyectos que encare. Y con Chicks on Comics pasó algo muy interesante. Yo conocí a Joris, que en ese momento se llamaba Ana Basbacher, en el 2008. Muchas coincidencias, diferentes casualidades, amigos en común por toda Latinoamérica me hablaban de ella, y porque en ese momento era ella, ahora es él. Y un día por fin coincidimos en Madrid y nos conocimos, ya nos habíamos mandado emails, y ella también venía del mundo de las artes plásticas, también estaba aburrida del mundo del arte. Ella es holandesa y vive en Berlín, y una noche tomándonos unas cervezas empezamos a hablar de que no había muchas chicas haciendo cómics, que yo conocía 3 por internet, ella conocía otras 3 en Berlín, pero que no conocía más. Entonces yo le dije, ¿por qué no nos inventamos una plataforma aprovechándonos los blogs? Y empezamos a experimentar y jugar ahí. Vos invitas a tus amigas, yo invito a las mías, y empezamos a tener un diálogo, simplemente para jugar, sin ninguna pretensión de nada. Realmente era como conocernos y empezarnos a unir, porque el mundo del cómic en ese momento era bastante masculino, y lo que pasaba, no en todas partes, era que los hombres se unían a hacer una revista o hacer algo y nunca nos invitaban, o si nos invitaban, siempre había espacio solamente para una mujer.
y era un poco incómodo. Entonces yo sentía que si no nos uníamos y empezábamos a hacer cosas juntas, nunca íbamos a poder entrar. Entonces, como que antes de hacernos llamar feministas, porque ahora es un colectivo de feministas, éramos un colectivo de mujeres que dibujaba y tenía ganas de dialogar. Y empezamos a dialogar en este diálogo que uno no sabe, que es un poco delirante porque nuestra lengua materna no es el inglés, evidentemente todas hablamos otro idioma que no es inglés, pero es el único idioma que nos une, o sea, con el que podemos realmente intercambiar. Entonces siempre nos lleva a unos lugares insospechados porque cada uno entiende lo que le da la gana, no todas hablamos bien, de pronto Yori sí, y empezó a pasar algo muy interesante en esos diálogos. Y en el 2013 nos invitaron en Berlín a exponer en una galería feminista y como que poco a poco empezamos a entrar en un nuevo circuito que no era del cómic, que tenía que ver más con el mundo del arte, y yo creo que también era por esto de encarar la historieta como otra cosa, como el diálogo, como usar como ese dispositivo para hacer otras cosas. Y bueno, ahora ya no somos un colectivo de mujeres porque Ana Basbacher está cambiando de sexo, ahora es hombre y se llama Joris, y también es súper interesante para todos lo que sucede, porque todos empezamos a pensar que somos, ¿no? Y hemos ido cambiando en estos 10 años que vamos a cumplir este 2018. Tal vez una se puso tetas, otra se las quitó, una tuvo hijos, otra se separó, como que hemos ido encarando también en la vida desde otros lugares, y eso también ha enriquecido ese diálogo. Bueno, hablemos de la autobiografía. Tu obra es, yo creo que 90% autobiográfica, pues también tienes algunas otras cosas, pues he visto que tienes algunos trabajos para, pues como guiones de otras personas, pero son como, yo creo que hoy leí todo tu blog otra vez y había como dos historietas que eran con guiones de otras personas, y haces, digamos, para cada día también haces un trabajo, igual es autobiográfico de alguna forma, pues sos vos el personaje. ¿Te has cuestionado, o no sé, como la decisión de no solo hacer una historieta autobiográfica, sino de que el personaje seas vos y se parezca físicamente a vos? Como, ¿por qué? Yo me he dado cuenta que con el tiempo la autobiografía es mucho más grande de lo que uno cree. Como que la autobiografía no es solamente hablar de uno, la autobiografía es hablar de un contexto social en el que uno vive, de una generación, de los lugares que uno habita, de las personas que uno conoce, de las cosas que uno lee, de la música que uno escucha. Entonces, esa autobiografía es mucho más amplia que mi historia personal. Y yo siento que ahora tal vez me interesa más la autoficción, pero sigo basándome con historias personales. Como que eso es lo que me motiva, esa es mi materia prima, de donde yo saco ideas, y tal vez se transforme en una cosa distinta, pero tengo otro personaje que tal vez no soy yo, o tal vez sí, que se llama Cato, que es un gate, que tiene una cola muy larga y que le habla. Entonces es como una cosa, una discusión permanente entre Cato y su cola. Y me gusta mucho porque ahí me salgo un poco de mi personaje y empiezo a encarar otras cosas, pero a la final todo es autobiográfico. Y puede ser 90% real, o 80%, o 100%, pero de todas maneras ya el solo hecho de dibujarlo y de narrarse a uno mismo ya es ficción, porque uno recorta, uno le sube el volumen a ciertas cosas, le quita a otras, se edita. Entonces ya el solo hecho de uno ponerle un principio, un nudo y un desenlace, o simplemente una historia como un paisaje, ya es ficción.
como que el solo hecho de que se transforme en otra cosa termina siendo ficción. Entonces eso también me salva de alguna manera y me hace experimentar con esa propia materia prima con la que uso para hacer las historias. Y vos estás pensando todo el tiempo como, ay, esto lo podría dibujar, esto podría ser como para una historieta. Es que cuando uno empieza a trabajar con una historieta y historieta autobiográfica, pues uno se vuelve muy consciente del presente. Entonces trata de estar atento de todo lo que le está pasando, que si hay cosas que te están rondando la cabeza y llevan días ahí dándote vueltas, uno dice, esto es algo que puedo transformarlo en materia y me interesa eso, y a la final es una pregunta hasta filosófica o una pregunta que parece muy banal, pero en la que de alguna manera las otras personas también se identifican, porque a todos nos pasa de alguna u otra manera las mismas cosas. Entonces no solamente hablo de mí, sino que hablo de todos. Bueno, sé que es una pregunta que te han hecho muchas veces, pero la volveré a hacer, y es con respecto, aunque no, salgámonos de Virus Tropical, ¿has tenido algún problema justamente por hacer historieta autobiográfica con alguna persona que no sea de tu familia? Te voy a preguntar por eso más adelante, cuando hablemos como de la película y de Virus Tropical, pero digamos, ¿ha traído como, no sé, algún reclamo, algún amigo que "Hey, nunca me dibujas, somos amigos hace 20 años, pero no me has dibujado nunca, ¿qué pasa?"? Sí, siempre es una situación. Hay gente que se siente ofendida por no salir en Virus Tropical porque yo soy súper cercana a vos, he estado al lado tuyo y nunca me dibujaste. Bueno, pasó como, yo estaba ahí y no me dibujaste. O pasa todo lo contrario, ¿no? Hay gente que no quiere salir, no quiere que se muestre su vida, y también yo entro en conflicto porque si esa persona hace parte de mi cotidianidad, me toca enfrentarme a eso de una manera que no la ofenda y que no le moleste. Y siempre encuentro la manera, porque si es algo que me está persiguiendo y me muero de ganas de dibujarlo, encuentro la manera de salir de la situación. También hay personas que me dicen, sí, dibújame, pero cámbiame el nombre. Y tal vez en Virus Tropical fui muy explícita y todo era mucho más evidente, porque fue ahí que empecé a aprender a hacer una historieta como larga, haciéndola. Pero las siguientes, le pregunté a las personas si querían salir. Algunas me dijeron sí, por favor, no me importa, y otras me dijeron por favor cambia el nombre, y eso hice. Y ahora cada vez pues está como esta cosa de la autoficción, y no sé cómo voy, o sea, aunque los proyectos siempre son autobiográficos, cada proyecto es diferente y me enfrento a él de diferentes maneras. Entonces yo no tengo ganas de repetirme, ya me repito con esta cosa que es lo que abarca todo, que es la autobiografía, pero eso me permite usar materiales distintos, contar las historias de distintas maneras. Sí, como que me abre, y ahí sí me dan ganas de no repetirme, sino buscar un ritmo distinto a la hora de escribir, tal vez contar más lo que pasa alrededor mío que lo que pasa dentro de mí, como que cada proyecto me empuja a hacerlo de una manera diferente. Bueno, hablando de los proyectos, ¿de dónde han salido? Pues obviamente han salido de tu vida, porque son autobiográficos, pero ¿por qué has elegido esos precisos momentos para contar los libros que has hecho, que son largos, casi todos? Bueno, Virus Tropical es el más largo, pues, además, pero cierto, creo que sí. Más o menos. Creo que Coupe está igual, como del mismo, y Todo va a estar bien es más largo. Todos son largos. Bueno, Coupé, por ejemplo, no fue pensado como una historieta, como una novela gráfica o una historieta de largo aliento, sino Igual, que fue… Perdón, te interrumpo. O sea, no, digamos que la pregunta puede ser, claro, no importa que sea porque son largos o no, sino qué te impulsa a contar esos precisos momentos y no otros, como esto me interesa contarlo, esto lo necesito contar. A veces no es tan mental. A veces simplemente tengo ganas de contar una historia y luego me doy cuenta que hay muchas historias que van cogidas de la mano
y que ahí hay algo que puede formarse como libro como este, que es Coupé, que lo empecé a hacer sin pensar que iba a ser un libro. Empecé a aprender a hacer haciendo historietas cortas de una página, de 2, de 3, y lo que tenía a mano era mi relación de pareja y mi vida como inmigrante en Australia y mi trabajo en una cocina, y empecé a contar esas pequeñas historias para aprender a hacer historieta, y con los años esas historias se fueron uniendo y uniendo y uniendo y uniendo, y en el momento que me separo de Quique, digo, bueno, acá hay un libro, porque son 8 años de historietas, de haber aprendido a hacerlas y de haber estado en una relación de 8 años, y está como desde el comienzo de la relación hasta que terminamos. Y cuando nos separamos ya tenía el libro hecho, era como, simplemente había que poner el final, y fue muy loco porque ese final nunca lo pensamos como final y lo hicimos entre los dos, y él por primera vez puso sus diálogos. O sea, yo siempre le ponía la voz a él, y como tal vez no era una persona muy expresiva a la hora de hablar, tus diálogos eran bastante cortos, pero él es escritor, entonces al momento que se enfrenta a hacer esta historieta a 4 manos, él escribe su diálogo, y su diálogo es mucho más largo porque él escribe. Y fue súper interesante porque esa historieta es ficción, pero era una metáfora de lo que estaba sucediendo en la relación, y no nos dimos cuenta hasta que la terminamos, y esa fue nuestra manera de terminar. Y me parece lindo como esta cosa que conté al principio, que siempre la vida y el trabajo van de la mano. Y cuando me separé de él, yo me acuerdo estar como en alguno de los eventos en Moebius, en Buenos Aires, con otros historietistas, y una chica me dice, cuando le conté que me había separado, yo estaba bastante tranquila con la situación, como que de hecho los dos estábamos contentos de habernos separado, y ella me dice, no, es que uno no puede tener nunca un diálogo con un hombre, con los hombres no se puede hablar. Y ella lo estaba diciendo desde su lugar, porque a mí yo no pensaba eso, pero yo, que soy una hueva y que me demoro 3 días en responder las cosas, le dije, ay, sí, es verdad, no, tienes razón. Y me devolví a mi casa en la bicicleta pensando, yo, ¿por qué le dije que sí, que tenía razón? Sí, evidentemente estos 8 años han sido de un súper buen diálogo, de hecho terminamos re bien por eso mismo, porque lo pudimos hablar. Y me quedé pensando, dándole vueltas, y dije, acá tengo un proyecto, voy a hacer, bueno, también tenía ganas de conocer hombres y mujeres después, entonces decidí invitar a un dibujante cada semana para tener un diálogo dibujado. Y durante 2 años hice este proyecto de los diálogos dibujados para demostrarle, ella ni siquiera sabe que lo hice pensando en esa conversación que tuvimos, pero lo hice pensando en eso, en que uno puede tener diálogos de diferentes maneras, porque además cada vez que me encontraba con un hombre para dibujar, este hombre siempre era todo muy negociable, a dónde íbamos a ir, si a un café o a un bar, si a las 3 de la tarde o a las 7 de la noche, si tomábamos vino o café o almorzábamos juntos, y era un diálogo el que teníamos así frente a frente, y otro el que teníamos dibujado, y si el otro trabajaba con tinta, yo trabajaba con tinta, y si él trabajaba con acuarela, yo trabajaba con acuarela, y yo iba aprendiendo técnicas distintas. O sea, aproveché esa situación de los encuentros para todo, ¿no? ¿Y cómo hacías la convocatoria? O sea, ¿era gente que conocías más o menos, o era una cosa así muy abierta, como venga el hombre que dibuje que quiera? Al principio lo pensé muy abierto, y después dije, mejor yo escojo. Entonces cada semana decía, ¿a quién? Y había tantos hombres dibujantes en Argentina. Sí, muchos. Muy bien. Y ahí conociste a Pablo, chismoso. Sí, ahí conocí a Pablo. Funcionó también. Y empezamos a hacer historietas juntos. Sí, yo pues no sé, están en el blog de Power Paola. Nos llamamos No Tan Parecidos. Y bueno, pues píllenlos, es una mezcla pues de estilos muy, muy interesante. Pues ahí sí, porque no es el dibujo ni de él, ni es mi dibujo, es un dibujo que sucede entre los dos, es el guión hecho por los dos,
es una discusión eterna porque es difícil trabajar con el otro. Uno a veces quiere jalar para un lado y el otro para el otro, y yo soy, como siempre, soy muy realista, quiero la autobiografía y él es mucho más abstracto y delirante y quiere más ficción, y entonces en esa tensión sucede algo que a mí me parece que es interesante, o por lo menos que lo estamos disfrutando. Ya terminamos la primera parte de Tierra Larga y ahora ya terminamos la segunda, de hecho solamente falta que se edite, pero la primera parte fue editada por La Silueta. Y la idea es continuar, y esto empezó gracias a esta idea de tener diálogos con hombres. ¿Quién decide acerca de los textos en esta combinación de no tan parecidos con Pablo? Lo que decidimos fue, porque como escribimos muy distinto, yo escribo en caleño y él en porteño, tenemos un acercamiento a la hora de escribir desde otro lugar muy diferente, como te digo o les conté ahora. Yo soy mucho más realista y quiero contar las cosas tal como son o como fueron, y él es mucho más delirante, entonces decidimos que su texto fuera como esa voz omnipresente, y el diálogo, los diálogos los hago yo. Bien. Volviendo al tema de la autobiografía y de la película, te quería preguntar si, pero ni siquiera de la película, sino del libro, como en el momento en que estabas como recordando y haciendo las historietas de toda esta época de tu vida, o sea, ¿hubo algún momento que no recordaras bien y en el proceso de pronto tuvieras que volver como a hablar con alguien y te ayudara como a construir, a reconstruir el recuerdo para hacerlo, o fue como un trabajo que hiciste tú sola, completamente sola, y lo que no recordabas lo inventaste, o cómo hiciste? Yo al principio pensé que no me iba a acordar, porque yo sabía que quería narrar desde que me concibieron hasta los 18 años, y en el medio no sabía muy bien cómo iba a ser, y dije no me voy a acordar, pero a medida que empecé a dibujar, empecé a recordar los pisos del colegio, de mi casa, cómo eran las montañas, cómo estaba distribuido el departamento en el que vivía en mi niñez. Y eso empezó a aparecer, como que empecé a ejercitar la memoria y apareció, y seguramente hablé con mis hermanas un poco para entender cómo era, pero yo también quería contarlo desde mi lugar, porque yo sé que si mis hermanas hubieran contado la misma historia sería completamente distinta, y es ahí cuando yo también digo que es ficción, porque cada uno vive la vida desde sus propios ojos y desde su propia experiencia y naturaleza. Así que además ellas vivieron una familia antes de que yo naciera muy distinta a la que a mí me tocó, entonces seguro tendrían otras anécdotas y otras maneras de acercarse a esa historia. Así que yo quería como proteger un poco ese recuerdo mío y que fuera como mi memoria, ¿no? Pero sí, seguramente hablé con Patti y Claudia para hacerla. Y más o menos, ¿cuánto fue que tardaste haciendo Virus Tropical desde que lo empezaste a publicar en Historietas Reales? Yo pensé que yo había empezado de una para Historietas Reales, pero tengo bocetos de antes, o sea que era una historia que ya tenía ganas de contar y que no me atrevía porque no sabía cómo hacerla, que se entendiera bien, mi dibujo no me gustaba tanto, no era tan consistente para poder estar al lado de él muchos años. Me demoré unos 3 años, 4 años haciendo la novela gráfica, subía una página cada semana y había semanas que hacía muchas más páginas, pero sí, me demoré unos 3, 4 años. Bueno, es que Paola publicó Virus Tropical, empezó a publicarla en un portal de internet argentino que se llama, no sé si todavía existe, todavía está, que se llama Historietas Reales, y ahí publicaba una página semanal, y ahí empezó a publicar Virus Tropical. Ahí está toda la historieta se publicó en Historietas Reales, absolutamente toda. Pero ya sabías que querías igual terminarla, pues no, como desde que empezaste sabías que iba a ser un libro. Sí, o sea, no sabía si se iba a publicar o no se iba a publicar. Realmente sí, era mi sueño, pero no, ese no era como el foco. El foco era contar esa historia. Y cuando llevaba como un capítulo o 2,
me reuní con La Silueta en Bogotá y me dijeron, nosotros queremos publicarte ese libro, y yo les dije, uy, me voy a demorar mucho, o sea, en 3 años hablamos de eso, y me dicen, no, hagámoslo por partes, y así también va a ser un empujón para que tú la vayas haciendo. Y al mismo tiempo me metí en una convocatoria del Ministerio de Cultura de literatura. Yo sabía que no iba a ganar, pero eso me iba a poder ayudar a, primero, estructurarla, y a lo mejor, quien quita, me lo podía ganar. Y lo que pedía la convocatoria era que tuviera un tutor. Y yo le escribí a Liniers porque alguna vez me había comentado en el blog, ni siquiera lo conocía, pero me comentó en el blog y yo sentí que, ya le puedo hablar. Y le escribí y le dije que si quería ser mi tutor, si, en el caso que ganara. Y me dijo, sí, claro, de una. Me ayudó, me mandó su hoja de vida, todo, lo mandamos y no gané, pero quedé en segundo lugar, y a mí me pareció como increíble porque era una convocatoria para hacer novela, como gente que escribe en serio. Y le escribí diciéndole, bueno, no ganamos, pero bueno, estoy contenta porque quedé en segundo lugar, y me dijo, no, no importa porque voy a abrir con mi esposa, voy a abrir una editorial común, y te queremos publicar. Así que para mí fue como 2 patadas de buena suerte con La Silueta y con Editorial Común, sabiendo que ni siquiera la había terminado y que ya tenía como una propuesta para ser editada. Wow, no sabía esa historia, pero está muy buena porque, claro, mucho tiempo yo estaba, pues miraba las convocatorias del ministerio y no había nada para cómic ni para novela gráfica, siempre miraba la convocatoria de literatura pensando si tal vez participar en eso, como será, pero no. Y creo, bueno, finalmente ya hay una categoría para libros ilustrados y para cómic, que seguramente por este tipo de, como de gestos, pues decidieron que se abre, entonces está brutal la historia. Gracias. Te iba a preguntar algo del virus. Ya. Sí, ya conoces un poco más cómo funciona el cine, pues después de hacer la película, son procesos muy largos, igual que el proceso de hacer una novela gráfica es muy largo también, de muchos años. Te quería preguntar si no te ha pasado como empezar un proyecto y dejarlo tirado, pues como avanzar en él, tener muchas páginas y después como descartarlo. Pasa en el cine que una vez que te ganas un estímulo o algo ya es difícil deshacerte de eso, igual se supone que uno tiene muchas ganas de hacerlo, entonces ya lo haces. ¿Cómo hace uno para estar enamorado tanto tiempo de un proyecto? ¿Cómo hiciste para no te cansaste nunca de pronto en medio del camino de hacer el virus tropical del propio proyecto y pensar como, esto ya no lo quiero hacer, lo tiro a la basura? Sí, me pasa mucho que me aburro, pierdo el deseo, pienso que para qué hago eso, que es horrible, que qué necesidad hay de hacerlo, pero también tengo una cosa, no sé por qué, de querer terminar las cosas. Y a lo mejor me demoro más de la cuenta y las abandono un rato. De hecho, tengo muchos proyectos al mismo tiempo que van encaminados poco a poco. Tengo libretas que empecé en el 2006 de plantas y que ya me faltan como 4 páginas para terminar, como que cada año dibujo 1 o 2 plantas. Después tengo otras libretas donde estoy contando un tipo de historieta que me voy aburriendo, la abandono y un día la agarro otra vez y vuelvo a retomarla. Entonces tengo como muchas cosas andando y eso me permite abandonarlas un rato, y cuando me vuelvo a acercar a ellas también como que les tengo cariño. El hecho de trabajar en libretas me ayuda, porque si yo trabajo en hojas sueltas, las tiro. Me parecen horribles todos mis dibujos, nunca sobrevive ningún dibujo suelto. Pero el hecho que esté en la libreta, como que digo, bueno, está feo, pero no puedo arrancar la página. No sé, estudié en colegio de monjas y nunca me dejaron arrancar la página y yo eso lo aprendí muy bien. Entonces paso la hoja y sigo dibujando y en el momento que ya se termina, tal vez no me gustan mucho los dibujos, pero el solo hecho de tenerlos todos juntos y que tengan una unidad, un tiempo, una historia, pues ya me parece que logré algo ahí. Bien. Ahora, estábamos hablando pues me contaste que querías proteger el recuerdo del virus,
tener tu punto de vista, todo esto. Ahora cuando llega la propuesta de hacer la película, que vos no sos la directora, sino que estás haciendo los dibujos y bueno, digamos, el guión es tuyo, ¿cómo fue eso de ceder, sí, como de ceder la dirección de ese proyecto que es tan personal, desde el dibujo, vos hiciste todo, todo, absolutamente todo en la novela? ¿Cómo fue ese proceso de ceder? Yo creo que a mí alguien, cuando terminé la novela gráfica, alguien en Bogotá me contactó y me dijo, queremos hacer la película de Virus Tropical, pero con actores, y a mí eso me pareció horrible, como que dije, uy no, eso va para algo muy feo. Entonces le dije que no de una, me salió de adentro, como que dije, no, eso no puede ser así con personas. Pero cuando Santiago se me acerca y me dice, ¿por qué no hacemos un largo animado? Y ya habíamos trabajado juntos y habíamos trabajado tan bien, y como que yo confío en él y en su criterio y en su manera de hacer las cosas tanto, como que es tan ordenado, tan juicioso, tan respetuoso. Adriana, me encanta la música que hace, es amiga mía desde hace muchos años. Quique, bueno, fue mi esposo, me encanta cómo escribe, confío también plenamente en él, y él fue el que hizo el guión. Entonces había como una cosa de, yo los admiro mucho, como que me encanta lo que hacen, y que ellos les haya dado ganas de hacer la película, ya me siento como súper como querida, halagada. Entonces para mí fue como de una, les dije que sí, y todo funcionó muy bien por eso mismo, porque uno confía tanto en el otro y en lo que hace, que yo no estuve encima ni de Santiago, ni de Quique, ni de Adriana, ni de Carolina, ni de nadie del equipo, sino que cada uno hacía lo que realmente quería con la novela gráfica, muy respetuosos también con la novela gráfica, pero sabiendo que queríamos hacer algo también nuevo. Yo quería dibujar todo de nuevo, y fueron 5 años de convivencia. O sea, a pesar de que yo no estaba en Colombia, yo venía 2 veces al año y nos encerrábamos en ese estudio a trabajar desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde todos los días, y pues vivimos un montón de cosas. Yo me separé y seguimos haciendo la película. Santiago y Adriana tuvieron un hijo, 2 de los animadores se casaron, o sea, pasó una vida dentro de la película, unas vidas. Así que fue muy emocionante como hacerlo, sobre todo hacerlo entre amigos y en gente en que uno confía plenamente. Y ellos te consultaban, o pues vos ibas viendo pedazos de lo que estaba pasando, o cómo era la cosa. Sí, iba viendo pedazos, y al principio era duro y difícil porque había cosas que no me gustaban y lo hablábamos, pero en realidad fue bastante orgánico y tranquilo, como que se dio muy fácil, y a veces no teníamos ni qué hablar, era como muy hasta telepático, como que sabíamos lo que teníamos que hacer cada uno y nos lo mostrábamos, pero también cada uno estaba en lo suyo, y lo que teníamos que hacer era tratar de terminar esa película, porque cuando uno se gana también esas becas hay que mostrar cada cierto tiempo los avances, entonces había que trabajar. Y terminas o devuelves la plata que ya te dieron, que es un montón de plata. Nunca, hablando de la película, pues la película tiene unos actores que doblan los personajes que aparecen. Y hay unos, pues Paola crece en la película, primero es un bebé, luego se vuelve una preadolescente. Nunca pensaste en hacer, y hay una narración también, pues hay una voz narradora. Nunca pensaste en vos hacer esa voz. A mí, pues porque igual yo te conozco como de hace tiempo, pues para mí fue como muy extraño escuchar una voz diferente en esos personajes. Está bien, sí o qué, pero es una pregunta. Sí, para mí también, yo quería hacer mi voz, pero no pasé el casting. Ah, ¿hiciste casting? Sí, Santiago me dijo no. Y efectivamente, o sea, hicimos un casting de 3 meses, fue largo, porque no encontrábamos la gente. Habían voces muy hermosas que hablaban perfecto, pero no tenían vida ni como una cosa particular, y nos dimos cuenta que efectivamente teníamos que trabajar con actores. O sea, yo podía hablar mi voz, pero yo no soy actriz, entonces tendría que actuar esa voz. No, al principio también se me hizo difícil porque la voz de María Cecilia es mucho más entusiasta, como alegre,
y yo tengo una voz más emo. Pero con el tiempo le he tomado bastante cariño y también me alegra tener una distancia, que no sea tan mi vida, como que tenga su propia vida, los dibujos tengan su propia vida, me parece que me salva un poco. Bueno, ¿hay alguien que por ahí quiere hacer alguna pregunta de pronto en el público? ¿Se le ha ocurrido algo? ¿Nadie quiere conversar, hablar, nada? ¿No? Bueno. Ah, Sí, yo dibujé toda la película. Bueno, dibujé casi toda la película. Hay unas partes en stop motion que las dibujó uno de los animadores. Y el guión desde el principio pues lo hizo Quique, basado en la novela gráfica. No podía funcionar tanto como en el cómic, que era como muchas anécdotas y muchas cosas una tras otra. Había que hacer como un recorte y tratar de ser orgánico y poder seguir esa historia. Y se hicieron muchos guiones porque todos comentábamos y tal vez había partes que eran o más duras, que se sentían mucho más fuertes que en el libro, otras que se sentían más suaves. Se habló mucho de eso, pero a la final entre todos decidimos que eso era lo que iba. Había que hacerle un recorte, no podía ser tal cual como la novela gráfica, y a mí me parece que quedó bastante bien el guión, me parece que fue bastante respetuoso con la novela gráfica. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿volverías a hacer una película? Sí, me encantaría. Es un proceso largo, duro, pero a mí me encantan los proyectos largos y duros. Esos retos así como inalcanzables me gustan. Yo sí creo que volvería a hacer. La verdad no hubo mucho eso, como que esto ya creo que lo conté la otra vez, no sé si alguno lo sabe, pero cuando terminé la primera parte, porque como se publicó acá por partes, cuando terminé la primera parte, mi papá me llamó por teléfono, nunca me había llamado por teléfono, y me dijo que le había leído y que se había sentido muy avergonzado y que se había quedado pensando en que nunca había pensado que las cosas que él decidió en la vida afectaban a un montón de gente y que hicieron que cambiara la vida y el curso de la vida de las demás personas, que se había quedado como muy impactado con eso y que si podíamos conversar. Entonces yo le dije que sí, claro, conversemos, muerta del susto. Fuimos a almorzar a un restaurante, su restaurante favorito acá en el centro, y pidió una botella de vino. Yo dije, acá me va a decir de todo. Se la tomó toda y no me dijo nada. Eso fue como lo único. Mi mamá se siente como súper orgullosa, ella dice, yo soy la protagonista de esa novela gráfica. Y si yo les contara, yo tengo más historias para contarles. Ella se siente súper contenta y orgullosa, así que no sé si es que o sea, no sé si habrá pasado más cosas y yo no me enteré, pero hasta ahí supe. Acá, ¿sí? Por allá y por allá hay otra. Dale. Creo que el final fue muy difícil porque yo creo que el estrés y de haber trabajado tanto me dio una parálisis facial en medio del proceso. Un virus me dio en medio del proceso, para ser más claros, un virus. Y pues terminar la película con la mitad de la cara paralizada y un ojo que no se puede cerrar fue bastante difícil. Pero yo creo que tenía tantas ganas que lo seguía haciendo. Eso creo que fue lo más complicado. ¿Alguien iba a preguntar algo por allá? Él. Tú, dale. Puedes hablar duro, es que no hay micrófono para…
Que creo que tiene el lenguaje del cómic. Creo que escuché, que te ofrece el lenguaje del cómic que el lenguaje cinematográfico no, ¿cierto? ¿Fue esa la pregunta? Y al revés, y viceversa. Pues el cómic lo que me da es la libertad absoluta de hacer lo que me dé la gana, porque soy solo yo, no hay nadie más. Puedo tomarme el tiempo que quiera en hacerlo, puedo contarlo como yo quiera, solo necesito un lápiz, un papel y tinta, no necesito nada más. Bueno, si lo quiero hacer con colores o no, bueno, eso lo veré, pero o sea, no necesito plata para hacerlo. Bueno, tener un poco la nevera con comida, tiempo y espacio para hacerlo, pero ya. En cambio, el cine, pues se necesita mucha gente, como toda una estructura de personas para que todo funcione, ¿no? Hay gente que trabajó en el sonido, en la música, los animadores, los que promocionan, los que contestan los mails, los que venden, que no tengo ni idea de ese mundo, pero es una cosa mucho más grande. Y pues a mí me encanta trabajar en colectivo, me emociona, me gusta esta cosa del diálogo, me parece que en este mundo tan individualista que se está volviendo, esa es la resistencia que hay que hacer, seguir trabajando con amigos y haciendo cosas. Pero esa es como la diferencia, o sea, las dos cosas están bien, pero son dos caminos muy distintos. Y yo necesito esa soledad como necesito de esa colectividad, como el balance de las dos cosas. Yo desde niña dibujo, creo que no paré nunca, como la mayoría de dibujantes, tal vez en la adolescencia no tanto, pero siempre fue como un lugar de compañía donde yo tenía diarios, y escribía y dibujaba, siempre, toda mi adolescencia. Y en Bellas Artes tenía como mis libretas, pero en Bellas Artes el dibujo era considerado como un arte menor, como el boceto para algo, pero no como una obra en sí. Y cuando me fui a vivir a Francia me di cuenta que el dibujo era valorado como una obra en sí, y entonces me dieron ganas de seguir experimentando más con el dibujo, también por la vida que tenía, era mucho más difícil cargar con telas gigantes, sí, a veces tenía como una galería que vendía mi obra, pero era como todo una cosa tan enorme, y si yo tengo una vida nómada, que me estoy moviendo para todas partes, me parecía mucho más fácil andar con una libreta en mi cartera, como esta cosa otra vez de cómo la vida y la obra tienen que ir cogidas de la mano y hacerle caso. Entonces, esta cosa precaria de solamente tener un lápiz y una libreta y poder contar cosas, pues me parecía como que era mucho más lógico con la vida que yo quiero llevar. Así que nunca paré de dibujar. Como que ahora me gusta como todas esas posibilidades, porque me doy cuenta que el dibujo, o sea, yo no me siento ilustradora, ilustro para sobrevivir, porque vivir del dibujo es muy difícil. Me gusta porque me lleva a lugares que normalmente no iría por mi cuenta, pero yo me siento sobre todo dibujante y me gusta experimentar con el dibujo y ver qué posibilidades tiene en el diálogo con el otro, en la narración. Sí, como que me doy cuenta que es mucho más amplio y es súper básico y precario, y eso me encanta. Hola, hola, otra vez. Qué buena pregunta, qué difícil, porque yo siento que cuando yo llevo muchos días como sin dibujar, que es este momento, por ejemplo, que uno está como muy expuesto y hablando de algo que supuestamente uno hace y lleva días sin hacerlo, entonces es como que un poco se siente uno mentiroso. Yo me doy cuenta que cuando dibujo entiendo lo que me está pasando, como que es clarísimo y
y necesito hacerlo para conectarme realmente conmigo, con mi entorno, con todo lo que me sucede. Entonces hay un sufrimiento de no hacerlo. Y cuando hay encargos, pues el mayor sufrimiento es que te lo manipulan. Todo el tiempo quieren que sea de cierta manera y termina siendo, o sea, hay pocos casos donde efectivamente uno hace lo que quiere y todos quedan contentos, pero la mayoría te empujan, te presionan, te dicen el ojito quedó más arriba, ¿por qué lo pintaste de amarillo si podría ser azul? Y yo todo lo hago a mano, yo no trabajo digitalmente, entonces es mucho trabajo. Y pues me toca ceder porque pues de eso vivo y entonces es como una pelea. En estos días alguien fue a la casa a arreglar un mueble donde se guardan los platos y más o menos le costaba sus 20 minutos de trabajo, digamos que 200.000 pesos colombianos. Y yo pensaba, yo para ganarme esos 200.000 pesos tengo que trabajar semanas y que me joden la vida todo el día diciéndome, no se entiende, ¿por qué no lo haces así? Nos gusta más tus rayones de cierta manera, acá rayaste de esta manera y en este rayaste de esta, entonces no se entiende que es la misma persona. Entonces es como un sufrimiento de quiero terminar esto ya y necesito la plata, entonces sí, ajá, bueno, sí, lo que tú quieras, todo, ajá, sí. Y eso me molesta, pero también me doy cuenta que gracias a esa práctica puedo como acercarme a mi trabajo desde otros lugares. Sí. Sí, evidentemente no puedo negarlo, o sea, hay muchas influencias, ¿no? Pero sí, yo también… yo creo que sí, evidentemente tiene que ver con lo gótico tropical, como que me encanta esa mezcla que por dentro hace como un ruido, uno dice como gótico y como tropical junto, como que me gusta esa mezcla, por dentro lo que sucede, ¿no? Con esas dos palabras. Y cuando yo tenía como 13 años o 14 leí que viva la música y yo decía, ¿cómo Cali? No me tocó un Cali así, o sea, a mí me tocó un Cali de los 90 re traqueto, como una estética donde todas querían ser rubias y tener un novio traqueto y andar en carro y la discoteca, y a mí me parecía horrible, pues yo era bastante hippie punk en mi adolescencia, entonces no me adaptaba a esa vida, y como que para mí Andrés Caicedo era como todo ese mundo de como nocturno, la salsa, el barrio obrero, como que a mí siempre me llamó la atención como eso que no está visible, que no es lo que los medios te dan, sino que hay una vida que está sucediendo y que no la estamos viendo. Evidentemente me siento influenciada no solamente por Andrés Caicedo, sino por todo ese parche de amigos que hacían cosas, que alquilaron una casa y que hicieron cosas juntos, como Ciudad Solar. Luis Ospina, que bueno, su última película cuenta claramente que es súper autobiográfica y lo que más habla es de sus amigos, de Cali, de lo que hacían juntos. A mí eso es lo que me emociona, uno poder narrar un poco su época, hablarle a los amigos. Yo creo que es porque quiero que mis amigos me quieran. Yo hago un poco, yo creo que yo hablo de mis amigos y de la vida que tengo alrededor porque quiero halagarlos también de alguna manera, que lo veo mucho en esa última película de Luis Ospina. Sí, es inevitable pensar que hay un lazo ahí, obviamente hay un vínculo. ¿Alguien por acá? Sí.
Pues primero que todo queríamos como hacerle el guiño a la novela gráfica. Hay algo donde yo me siento cómoda, que es una tinta, como usar muchos colores me encanta, pero no es algo que me salga así de fácil como a María Luque, que le salen los colores así tranquilamente. La ven, a ella tiene colores, a mí me sale muy bien el negro. Y ya teniendo como esas restricciones, lo que yo quería hacer era experimentar con ese blanco y negro. Entonces hay lápiz, hay tintas, hay marcadores, hay lapiceros, como yo escaneaba los dibujos y no los pasaba a escala de grises. Yo quería que se viera como ese papel amarillito, que la tinta negra a veces se ve medio violeta o marrón. Entonces la película no es blanco y negro, sino que sí tiene una tonalidad, así que no es tan riguroso ese blanco y negro. Y es donde, o sea, si me voy a meter en un proyecto de 5 años, tenía que hacerlo con algo con lo que yo me sintiera cómoda y lo pudiera manejar. Ya el color me parecería algo muy difícil. Ujú. Sí. No, no los veo en blanco y negro, pero sí me gusta esa idea de que se quede como en ese pasado y que uno sienta que es algo que sucedió, que ya no está, que no existe más. Y, y por cierto, estudié con Enrique Buenaventura teatro. Yo quería ser actriz y no, evidentemente nunca tuve, Ni para la voz. nunca pasé la prueba, era muy mala actriz, menos mal me dediqué al dibujo. No es que sea buena dibujante, pero bueno, por lo menos pude encontrar mi camino con el dibujo. Así que sí, también tengo mucha influencia de Enrique. Bueno, espérate, yo la hora, quiero saber. Mientras tanto, te voy a preguntar cómo te ha ido con la película afuera. Pues acá evidentemente hay unas personas que se sienten, nos sentimos identificadas con la película, con el libro, tenemos un contexto común, también una época, sí, pero afuera ¿cómo te ha ido? Pues como en lugares donde no se habla español, no sé. Pues ha sido como muy distinta cada proyección, dependiendo de dónde esté, si hay latinos en la sala, si hay ecuatorianos. Yo siento que hay un montón de ecuatorianos cuando empiezo a sentir como risas en Ecuador y como que empiezo a escuchar medio voces y sonidos, ¿no? O siento que no hay ningún ecuatoriano cuando empieza Cali, que hay gente que ya por fin se conecta con la película. Y lo más emocionante que ha sucedido es que cada vez que salgo de la sala, o sea, hay mucha gente que no se la aguanta y se sale de la película, y que a mí yo digo, ay, va 1, 2, 3, ay, volvió, fue al baño nada más, menos mal. Pero también hay mucha gente que se identifica y que a mí lo que me parece más hermoso es que cuando salgo, voy al baño y me encuentro con la gente, me empiezan a contar su vida, como que lo que hace es como que la gente se empieza a narrar a sí misma y completa esa película con su propia vida. Y a mí me parece que ese ya es como un gran logro que realmente nunca nos lo imaginamos, pero se me acerca una señora de 60 años, esto fue en Cartagena, y me decía, primero la vi viendo la película y le hablaba a la película, decía, sí, así es la vida, gritaba. A mí me pasó lo mismo, sí, así, eso le decía de toda la película. Y me pareció hermoso. Y también una chica se me acercó como de 15, 16 años
me preguntó algo y terminó contestándolo ella y decía, sí, el poder de Paola realmente es que ella sabe decir que no cuando ella no quiere, y entonces lo que pasa es que uno tiene como mujer, tiene todo el derecho de hacer lo que uno quiera, y entonces me empezó a hablar como 15 minutos, yo estaba que me orinaba y yo decía, no puede ser, me dijo un montón de cosas como de su vida realmente, ¿no? Como que sí, se me acerca una madre y dice, ay, estás hablando de las madres solteras, cabezas de familia. Entonces cada persona se refleja como con cada personaje y con un momento de su vida, y eso es súper lindo porque nunca hay un comentario igual al otro. Me están hablando de su vida y eso me parece súper lindo. Bueno, ya casi se está acabando el tiempo, de hecho quedan 5 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, la última. Hola. La primera vez fue como en el blog, subiendo la historieta en un blog donde la mayoría eran hombres historietistas que dibujaban muy bien, que tenían como esta cosa de las viñetas con regla, un dibujo realista y virtuoso, ¿no? Y como yo entré ahí y lo mío se veía como al lado de todos ellos, yo dije, aquí no me va a leer nadie, yo ni siquiera sabía por qué estaba haciendo parte de ese blog. Y cuando alguien empezó a comentar, además hombres y también del mismo blog y que hacían estas historietas realistas y que empezaron a decir, ay, no, me muero de ganas de saber qué le va a pasar a Chabela. Como que empecé pues, me emocionó mucho que la gente se conectara y que no fueran ni mujeres, ni quiteñas, ni caleños, sino alguien de otro lugar que se sentía identificado. Como que esa cosa de que la otra persona se siente identificado con esa historia que dice, ah, me pudo haber pasado a mí, ya me parece súper emocionante. Bueno, son las 7:26 minutos. Yo creo que ya podemos dar por terminada esta charla. Muchas gracias por venir a todos ustedes. Gracias. Gracias a Paola por estar acá y a Explora y a todos los demás. En fin, que les vaya muy bien en sus vidas. Chao. Gracias.